La plática del seminario diferenciable con Manuel Amán, que nos visita de la Universidad de Augsburg, en Alemania. Gracias por haber aceptado la invitación. O sea, con el tema es el de Orbit Faults, con todas las geodésicas cerradas. Adelante. Gracias. Vale, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Es bueno estar aquí otra vez. Me gusta mucho. Vale, voy a hablar de, como he dicho, orbitales con todas las geodésicas cerradas y es trabajo trabajo en progreso, debería decir, porque todavía hay algunas cosas que queremos mejorar y tal igual. Y es, como he dicho, trabajo junto con Christian Lange de Colonia, en Alemania, y Marco Radetzky de Notre Dame. Ok, vale. Como he dicho, vamos a ver los orbitales, pero empezamos con las variedades. Variedades riemannianas y, vale, toda la terminología será igual en las variedades y después en las orbitales, por eso. Y quiero empezar con testar un poquito la historia que hay aquí. Vale. Todos sabemos que es una geodésica, es una curva que es localmente la más corta y pues claramente puede ser cerrada, pero así, de esta forma, no es lisa en este punto y pues solamente es un lazo geodésico, pero lo que quiero de verdad es que sea lisa también en este punto, es decir, que gamma punto de 0 es lo mismo que gamma punto de L, y eso para mí es una geodésica cerrada. Vale. Y claro que conocemos ya muchísimos ejemplos de geodésicas cerradas y lo más sencillo que siempre debe estar en una charla de geometría es la de las esferas, digamos S2, y obviamente las geodésicas son los grandes círculos. Y ese ejemplo para nosotros es más importante que los otros porque claramente allí ya vemos que todas las geodésicas que hay son grandes círculos, es decir, son de verdad cerrados. Y eso es el tipo de variedad riemanniana, después orbital riemanniana que nos interesa, pero claramente hay otros ejemplos de geodésicas cerradas. Por ejemplo, en el toro. Y como siempre el problema es que yo no sé dibujar, pero empezamos aquí, algo así, seguimos y puede que al final eso se cierre a una geodésica de verdad cerrada, pero también en el toro existen geodésicas que no sean cerradas y por eso déjame dibujar un toro plano. Vale, es decir, identifico estos dos lados y estos dos. Y pues, como es plano, puedo dibujar las geodésicas como líneas. Así, pues continúo aquí, continúo así, continúo acá y más y más y más. Y la pregunta ahora es, ¿está cerrada esta geodésica o no?
y solamente depende de este ángulo y es cerrada si el tan de este ángulo es racional y si no es racional, pues no. Ok, pues hay de todos tipos aquí. Vale, pues ahora es claro que la definición de una geodésica depende esencialmente de la métrica. En estos ejemplos es la esfera redonda. Aquí es el toro con la métrica como lo conocemos, el R3, inducida por el R3, es el toro plano aquí. Pero la pregunta clave que me interesa es cómo todo eso relaciona a la topología. La pregunta es si tengo un certain tipo de topología, de espacio, y pongo una métrica cualquiera, ¿cómo son las geodésicas? Pues hay diferentes tipos de preguntas y la primera que quiero mirar es ¿cuántas geodésicas hay de verdad? Y pues hay un teorema de las 3 geodésicas que empieza a darnos una respuesta en esta dirección. Y eso dice que en Sn siempre, irrespectivo de la métrica, siempre hay 3 geodésicas cerradas, simples, sin autointersecciones y cerradas. ¿Y ese qué? N es, no es N1, ¿vale? Eso es N es más que 1. Simples y cerradas. Ok, tengo que hacerlo un poquito más claro. Porque claramente lo que puedo hacer con una curva, puedo reparametrizar, y si quiero no, es otra curva o no. Y la otra cosa claramente es cuando tengo una geodésica cerrada, puedo dar una vuelta, pero puedo dar 2 vueltas, 3, y son diferentes curvas. Pero eso es algo que no quiero y por eso voy a utilizar la palabra geométricamente distintas. Es decir, diferentes imágenes. Esa es la relación que utilizo. La regularidad de la métrica es lisa. No quiero decir nada sobre cosas no lisas. Vale, pues eso es un paso adelante, la pregunta, ¿cómo relaciona todo eso a la topología? Y el teorema probablemente más fuerte que trata de la cuestión, ¿cuántas geodésicas cerradas siempre hay? Es el siguiente de un montón de autores. Empieza con Sullivan y Viguier-Poirier. Al menos eso es un nombre doble, pues es una persona. Eso es la parte racional de lo que digo enseguida. Ahora viene la parte geométrica, digamos.
Y pues la parte integral por McCleary y Saneplitzer. Y vale, ese teorema nos da una buena caracterización de una buena respuesta a la pregunta cuántas geodésicas hay. Pues CAM compacta, simplemente conexa, variedad riemanniana, claramente, tal que su cohomología como álgebra necesita al menos dos generadores en coeficientes Q o ZP. Vale. Si alguna de estas álgebras con algunos de estos coeficientes necesita al menos dos generadores, pues sabemos que siempre hay un número infinito de geodésicas cerradas geométricamente distintas. Vale. Y si no digo nada, mis variedades, mis orbitales, todos son compactos, cerrados y normalmente también simplemente conexas. ¿Sí? En el primer tema, ¿se saben así como ejemplos en los que sean exactas geodésicas? ¿Qué son exactamente? ¿Puedes describir un ejemplo en SN de una métrica que digas tiene exacto tres geodésicas cerradas? Ahora no puedo, pero creo que existe. El elipsoide, ¿no? ¿Perdón? Un elipsoide que no se da revolución. Ah, ok. Sí, probablemente sí. Ok, pues, vale, eso es la respuesta completa en el caso de variedades a la pregunta ¿cuántas hay? ¿Cuántas geodésicas cerradas? Y lo que me interesa es exactamente, bueno, exactamente el contrario, pero quiero poner la cuestión, vale, ¿qué pasa con la topología de mi variedad, de mi órbita al final, si todas las geodésicas son cerradas? En el segundo término puedes decir qué grados son los generadores. ¿De qué grado? Esas son clases de dimensión 1. Vale, los generadores, vale, solamente, no, solamente si los hay, pues puedes encontrar las geodésicas. Sí. Sí. No, a partir de eso no puedes decir. No puedes decir dónde están las casas, no creo. No. Ok, pues, ¿qué pasa si son todas cerradas? Eso es la pregunta para el resto de la charla. Y pues también, vale, en el caso de variedades, ¿cuáles son los ejemplos? Ejemplos empezamos con la definición. Una métrica se dice Besse. Si todas las geodésicas son cerradas
y una variedad espesa si admite métrica base. Ok, ¿de dónde viene el nombre? Vale, hay un libro muy famoso de estos autores que se esconden detrás de este nombre Bese, y por eso se llama eso. Creo que antes había otro nombre que es un poquito riguroso, es alemán, y se dice auf Wiedersehen, vale, al menos en el caso de superficies, lo he escuchado, superficies, y es algo como hasta la vista. Y eso, en mi opinión, eso, describe muy bien lo que pasa. Vale. Ok, vale. ¿Cuáles son los ejemplos que hay de Bese variedades? Hay, como sabemos, como vimos, los SN. Y sigamos en esta lista. Vale, como dicho, voy con los simplemente conexos. El CPN, el espacio cuaternario proyectivo y lo que queda del espacio de octavios proyectivo es el Cayley plane. Y, ok, ya un poquito más preciso, todos son variedades Bese, es decir, hay una métrica, pero ¿cuál es la métrica? Allí es una cosa muy similar a la pregunta. Hay muchas métricas Bese que conocemos aquí, solo hablo de lo que conocemos ahora, pero aquí pues hay muchas G, digamos. Aquí solamente conocemos al Fubini-Studi, que sea Bese. Ok, y otro punto, vale, contrastarlo con este teorema, todos estos tienen un anillo de cohomología muy sencillo generado por un elemento. Ok, pues motivado por estos ejemplos, hay un teorema que vale, es el análogo a este teorema, digamos, y es el teorema de Bott-Samuelson. Y el teorema nos dice que sea M variedad Bese y digamos, para ponerlo más simple, simplemente conexo. Pues la cohomología de M con coeficientes integrales es la cohomología de un espacio X. Y vale, estos espacios por definición son los compact rank 1 symmetric spaces. Y, vale, y X es un cross. Pues no es coincidencia que no conocemos otros ejemplos aquí, al menos de un punto cohomológico, esos son. Y el punto clave para nosotros ahora es, vale, ¿qué pasa si la dimensión de M es impar? Pues de esta lista, lo único que queda es el SN. Y pues por la conjetura de Poincaré
sabemos que M ahora debe ser homeomorfo a Sn. Y eso lo vamos a utilizar un poquito más tarde. Ok, eso es, de mi punto de vista, la historia de las variedades. Y ahora entramos al mundo de las orbitales. Y la pregunta será la misma: ¿qué pasa en las orbitales si todas las geodésicas son cerradas? Y cuando sabemos qué es una geodésica, en el caso de orbitales, los llamamos PC, cuando todos son cerrados, la misma definición, como he dicho. Vale. ¿Qué es una orbital? La idea detrás es que queremos introducir algunas singulares que no sean demasiado graves. Y la idea, como he dicho, es, vale, ahora mi orbital es O. Y en caso de variedades, vale, la clase de orbitales contiene las variedades, vale, localmente, claro, mi variedad es un abierto en Rn. Pero ahora, en el caso de orbitales, localmente, mi orbital no es solamente un abierto, pero es un abierto cociente con una acción de un gamma i. Es un grupo finito, lineal, que actúa actuando linealmente y de manera efectiva. Y pues lo que puede pasar que es por los, digamos, puntos fijos de esta acción obtenemos singularidades. Y eso es la situación local, y de nuevo lo que hacemos es pegamos aquí. Y solamente quiero tratar como variedades riemannianas, orbitales riemannianas, es decir, introduzco una métrica que sea invariante por la acción del grupo y pego los trozos por isometrías. Solamente quiero hablar de este tipo de orbitales. Pues vamos a ver qué puede pasar ahora con cuál es la diferencia, digamos, entre variedades y orbitales. El ejemplo más sencillo de este tipo es, rodeamos con algún grupo ZP y lo que obtenemos es las áreas fundamentales de esta forma. Pues tomamos el cociente por las rotaciones, es decir, lo que resulta es eso, y eso nos da un cono. Ok, y ahí vemos, aquí es el punto singular. Ok, y eso era solamente, ¿vale? El modelo local, eso es lo que, modelo local es R2 y el grupo es ZP. Otro ejemplo con un grupo ya más sencillo es nuevo en R2, pero lo que hacemos ahora, solamente tomamos el Z2 y las reflexiones por este axis, esta línea. Y pues tenemos, lo que pasa es que pegamos este lado a este lado, lo que resulta es solamente, lo siento, eso.
el medio plano. O otro ejemplo que no sea solamente local, lo que puedo hacer es, puedo variar la idea de los espacios proyectivos y déjame hacerlo con el espacio proyectivo complejo. También funciona de la misma manera para el espacio proyectivo cuaternario, por ejemplo. Pues tomamos S1 que actúa en un Cn+1, de la manera que ahora, C0, Cn, y ahora introducimos algunos pesos, números integrales. Y lo que pasa es que, si estos no son triviales, la acción solamente es lo que se llama solo casi libre, es decir, tienen grupos de isotropía finitas y no necesariamente como en el caso libre 0. Pero lo que pasa porque esa acción es casi libre es que el cociente ahora, el Sn por S1, eso es un, que se llama algo así, espacio proyectivo pesado. Y es una órbita. Y también es una órbita de Bese cuando utilizamos la métrica de Bese por arriba y bajamos. Y este ejemplo va a tocar un papel interesante en el teorema que quiero presentar. Estos son los ejemplos. ¿Cuál es la definición ahora adecuada de una geodésica? Una curva se llama geodésica de orbitales si localmente levanta a una geodésica en el modelo local, es decir, en estos UI. Y estrada, una geodésica cerrada es un lazo que es geodésica en todas partes. Por todas partes. Pues, por ejemplo, vamos por este ejemplo, donde, aquí una observación, aquí teníamos solamente un punto singular, aquí tenemos toda una línea singular, por eso también lo presenté. ¿Cuáles son las geodésicas? Empezamos, todo es plano, pues es una línea, ahí, pero ¿qué pasa cuando vamos por este punto? Y yo digo que eso, de verdad, es una geodésica aquí. ¿Por qué? Porque se levanta
al R2, que es el modelo local, de esta forma. Y eso solamente vale. Aquí está el espejo y se refleja. Es como este juego de niños, de pelotas. Cuando estoy aquí y tú eres aquí, ¿a dónde tengo que poner la pelota para que algo así? Vale, pues eso es una geodésica. Y ahora lo que pasa es que no es localmente minimal, por ejemplo. Hay algunos fenómenos de esta forma. Ok, vale. Ahora necesito un poquito más de terminología para tratar las orbitales. Y la terminología que necesito es el espacio clasificante de orbitales. Okay, so espacio clasificante de una orbital y lo escribo como normalmente con P y U la orbital. Y todo eso depende de la construcción del fibrado de Marcos de una orbital. Y vale, ¿qué es? Otra vez es una construcción local, pues localmente tengo el Rn por mi gamma i y lo que puedo hacer es tomar los marcos ortogonales, solamente ortogonales de Rn. Y puedo levantar esta acción que tengo en el Rn por diferenciales para obtener una acción del gamma i en los marcos de Rn. Y pues lo que hago es pegar para obtener el objeto global. Vale, pues eso me da este espacio de Marcos, este fibrado de Marcos, y hay un... Ahí la acción ya es libre, ¿verdad? ¿Perdón? Ahí la acción ya es libre cuando levantas. Sí, eso es el teorema. Vale, lo que pasa es que hay un teorema muy clásico que nos dice que, dado la orbital O, el espacio, y eso es la idea, porque lo hago, eso es una desingularización. Eso es una variedad, ¿vale? Pues es una variedad lisa con acción lisa, efectiva y casi libre de ON, ¿vale? Las fibras que tengo son de ON, y O es naturalmente isomorfo al cociente por exactamente estos ON. Y vale, el punto es que porque esta acción solamente es casi libre, lo que obtengo es la orbital, pero el punto clave ahora es si esta acción es libre. La orbital, claramente, como sabemos, es este cociente, el cociente de una variedad, los marcos, por una acción libre, es otra vez una variedad. Y eso es el punto clave, la observación que de la que vamos a aprovechar. Y ahora, finalmente, puedo deciros que es el espacio clasificante. Eso es muy sencillo ahora, porque por un lado tengo la acción de UN
en los marcos y por el otro lado tengo la acción de UN en su espacio universal y puedo hacer la construcción de Borel que nos da exactamente este espacio. Vale. Y UN. Y eso es el espacio clasificante. Y con ese es el objeto que nos sirve para definir todas las propiedades de la órbita, cómo va el grupo fundamental de la órbita o los grupos de homotopía más altas. Es por definición el grupo fundamental del espacio clasificante, la cohomología de órbitas con coeficientes cualquiera es la cohomología de BU, etc., como quieran. ¿Y por qué hacemos eso? El punto es que queremos, solamente el espacio topológico que está detrás de nuestra órbita no contiene suficientemente información. Y el punto es que queremos recordar con nuestra teoría de cohomología que estamos en una órbita, que tenemos esta estructura local, que tenemos estos grupos locales. Eso es lo que queremos codificar con esta construcción. Y si solamente utilizo la cohomología normal, eso está perdido. Y, digo que con esta construcción funciona. Y es la siguiente observación. Que localmente, si hago algo así, me fijo en el punto local, pues una pequeñita computación me da que eso es por definición lo mismo que eso, es lo mismo que, porque ahora se trivializa el fibrado. Es lo mismo que RN cancelando el UN. Es escrito de otra manera solamente. Y UN por gamma I. Y ahora, eso es un espacio con una acción libre de gamma I que es contractil, pues puedo considerar esto como espacio clasificante también de gamma I, pues lo que resulta de verdad eso es B gamma I. Es decir, localmente la cohomología de mi órbita localmente es la cohomología de gamma I como cohomología de grupos. Es decir, mi teoría de cohomología, se recuerda de la cohomología de los grupos locales. Esa es la diferencia. Y de ahí también es claro, se cree que cuando tomo coeficientes con Q, no hay diferencia porque los grupos son finitas. Ok. Pues, el punto es que, lo que quiero presentar es un teorema en el caso de orbitales que sea parecido al teorema de Bott-Samuelson. Se recuerda en el teorema de Bott-Samuelson, nos dice si es una variedad Bézet, pues la cohomología es muy sencilla. Pues lo que tengo que hacer es computar cohomología al final, y lo que quiero hacer es de verdad si tenemos una orbital Bézet, en algunos casos es variedad.
Y para eso, vale, tengo que discutir estos grupos locales. Vamos a ver cómo eso funciona. Y tengo que discutir la cohomología de orbitales, que es de verdad, y si miramos eso, es una cohomología equivariante por definición. Esa es la manera como se define a la cohomología equivariante de un espacio con una acción de UN. Pues necesito o utilizo un teorema de la teoría de cohomología equivariante de Quillen, que nos dice lo siguiente. Vale, G, un grupo de Lie compacto, actuando en un espacio CW finito. Y pues esta acción es libre si y solo si la dimensión de la cohomología equivariante de X con todos los coeficientes ZP y si P es 0, ZP es Q para mí, sea de dimensión finita. Y pues, como he dicho, eso es la definición de cohomología de este espacio, es cohomología equivariante con O, de la acción de O de este espacio. Por definición, pues eso se traduce directamente a O, la orbital, es variedad si solo si la dimensión de, vale, y eso es exactamente el espacio clasificante con todos los coeficientes es finita. Porque pues sabemos que la acción debe ser libre y si la acción es libre de UN en el espacio de Marcos, el coeficiente es variedad. Y eso es el criterio clave que utilizamos para al final decir, vale, si nuestra orbital es espesa, en algunos casos, debe ser variedad por este argumento. ¿Cómo lo hacemos? Vale, al principio hay que mirar esta condición un poquito más con detalle, porque vale, nos interesamos a la cohomología de equivariante por el grupo O y sabemos que la cohomología de UN es general, depende de los coeficientes, por las clases de Stiefel-Whitney en el caso de Z2 y Pontryagin en los otros. Pontryagin. Vale, esos son los PI, esos son los omega I y con eso se define, vale, tenemos la
Vale, tenemos un mapa que es la proyección de BUN. Eso es, vale, y proyectamos a un factor, es decir, EUN por UN. Eso era los marcos por EUN, cociente con UN, y proyectamos solamente al segundo factor, y eso es BUN. Y utilizamos ahora este mapa para hacer el pullback de estas clases, para obtener clases aquí en el espacio clasificante de la órbita. Y estas clases las llamamos clases características de orbitales. Clases de Stiefel-Whitley y de Pontryagin. Y lo mismo con las clases de Pontryagin. Okay. Vale, y ahora el punto ahora es que queremos utilizar este teorema. La pregunta es, ¿de dónde podría venir la cohomología infinita? Seguro que no viene de la parte, eso no solamente es una mapa, es un fibrado, y viene con la fibra los marcos. Eso es una variedad. Eso seguro no, eso tiene cohomología infinita. Pues la cohomología infinita de por un argumento de sucesiones espectrales, un poquito más de argumentos, cosas que sean infinitas generadas y tal cual. Pero este argumento nos dice que la cohomología infinita que podría surgir aquí solamente puede venir de esta parte. De la parte del espacio clasificante, es decir, de los grupos locales, digamos. Y este espacio, la contribución de este espacio en cohomología está determinado porque este espacio está generado por las clases características, su contribución está determinada por las clases características de orbitales. Es decir, si clases características de orbitales son ceros o son nilpotentes o algo, nos quedamos con ceros, pues la órbita es variedad. Ok. Y eso lo vamos a utilizar. Y ahora ¿sí? Los generadores en términos de otras características. Sí, también las clases de Pontryagin, más o menos, SPN, UN, las clases de Chern, es todo conocido, sí. Estás usando ON porque la variedad es dimensión N y las acciones de los gamma is son por isometrías. Se realizan localmente, podría ser un grupo más pequeño de listo. Sí, pero utilizamos de verdad probablemente vamos a utilizar SON porque es más sencillo, al final las cosas no orientadas. Y sí, necesitamos alguna forma de desingularización y eso es lo canónico, digamos. ¿Está de clases que los grupos de isometría son de Lie? ¿Está detrás? No necesariamente. Creo que lo único que necesitamos es algún tipo de desingularización que nos da este espacio de marcos que sea variedad. Eso, ok, el teorema que quiero presentar
es el siguiente. Vale. Y la restricción, he dicho en algunos casos, la restricción es sea o órbita de dimensión impar. Y vale, órbita Besse, claramente. Ahora necesitamos algo que no está simplemente conexo y es la versión de orbitales. Y pues concluimos que O es una variedad y pues podemos utilizar la clasificación en el caso de variedades que vimos, es decir, O es homeomorfo a Sn. Okay. Debería decir que también hay un teorema que sustituye al teorema que vimos primero. Es decir, hay un teorema de Guru-Prasad y Heiflichet que nos dice, vale, que nos da la respuesta a la pregunta ¿cuántas geodésicas hay en el caso de orbitales? Es decir, si la cohomología con coeficientes racionales al menos necesita dos generadores, pues de nuevo hay un número infinito de geodésicas, y eso pues es la... con eso sustituyemos por parte al teorema de Bott-Samuelson. Vale, porque impar, porque no podemos hacer el caso par primero, y porque también es falso. Vimos este ejemplo de los espacios proyectivos pesados y son, como he dicho, son orbitales de Besse, o se pueden hacer orbitales de Besse, pero no son variedades y pues eso no puede funcionar. Pues formularlo de esta manera, eso es lo mejor que podemos hacer. Tenemos algunas conjeturas sobre cómo debería ser la cohomología en el caso par. Eso sería otra manera de formularlo. Y claro que eso surge de nuestras observaciones en la cohomología. Pues eso sería la versión más amplia, solamente hablando de cohomología aquí. Pero vale, es como es. Y vale, debería al menos decirles ¿dónde entra esta condición de Besse? Pues, ¿cómo funciona la prueba, la demostración? Al menos algunas ideas. Pues, como en todos estos casos, la única manera el único instrumento que existe para pasar de la geometría a la topología es la teoría de Morse en el espacio de los lazos. Y lo que tenemos que hacer es adaptar el espacio de lazos en una manera más geométrica que sea adecuada a una órbita. Y pues hacemos teorema de Morse con el funcional de energía en este espacio. Y pues este espacio que utilizamos es homotópicamente equivalente al espacio de lazos normal que conocemos. Y pues la condición de ser Besse nos da información sobre el espacio de lazos. ¿Cómo? Vale, por siendo Besse, sabemos que al final, vale, por muchos argumentos clásicos que hay que adaptar, que al final los números de Petty del espacio de lazos son universalmente restringidos.
Es decir, el B3 está restringido por 17 y el B1.000.003 está cortado por el mismo número. Y sabiendo eso, hay dos casos. Primero, con coeficientes en los racionales. Pues lo que entra aquí es un poquito de homotopía racional clásica, que nos dice al final que la cohomología del espacio, del espacio de lazos es la misma que la del espacio de lazos de Sn, racionalmente. Y pues utilizamos argumentos de Maclaury para el segundo paso, ahora con coeficientes en ZP. Y eso, pues los argumentos de Maclaury utilizan la degeneración de la sucesión espectral de Bockstein, las estructuras de Hopf que hay y tal y cual, y al final tenemos lo mismo con coeficientes en ZP. Ok, ¿por qué eso es bueno? Porque conocemos a este espacio muy bueno. Y este espacio, porque Sn tiene poca cohomología, este espacio también tiene poca cohomología. Un argumento con el fibrado de path loop vibration y todo eso, pues allí hay muchos huecos. También en nuestro espacio hay muchos huecos. ¿Se recuerdan? La estrategia era, queremos utilizar la adaptación del teorema de Quillen. Es decir, que queremos ver que la cohomología equivariante por UN, que es la cohomología del espacio clasificante, es de dimensión finita. Y vimos que es determinada por las clases características de orbitales. Es decir, queremos ver que son todos ceros. Pero sí hay muchos huecos en la cohomología. No hay muchos lugares donde pueden vivir. Y de verdad son todos ceros por los huecos. Salvo la clase de Steve Levitney en top grado, que podría ser no cero, pero también es cero por la fórmula de Wu y la generación de las clases de Steve Levitney. Pues lo que eso nos dice al final es las clases características de orbitales son cero, es decir, que la cohomología de BU es de dimensión finita. Es decir, que finalmente U es una variedad. Y como he dicho, la clasificación en el caso de variedades nos da U es homeomorfo a Sn. Y eso es la historia. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? En la última parte, no me acuerdo si la última conclusión es consecuencia del teorema de Quillen o de su teorema.
Vale. Se desarrolló para ver que la dimensión de la homología es finita y luego ustedes demostraron que en ese caso para una obviedad eso es validado. Sí, vale, el teorema de Quillen es el teorema de Quillen, no es observación de eso, porque el punto es que la cohomología de la orbilidad, como he dicho, es solamente, vale, eso, UN, B, E, UN. Y eso es por definición, eso es la definición, eso es la cohomología UN de FR U, y pues es de verdad el teorema de Quillen que nos dice que esta acción aquí es libre si y solo si la cohomología es de dimensión finita. Pero es libre cuando al final nuestra obviedad es variedad. Pues es el mismo teorema. Y no es tan complicado probarlo, es solamente una aplicación de verdad del principio de localización en cohomología equivariante. ¿Vale? No es tanto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos. ¿Hay alguna versión para espacios de Alexander? Vale. No sé si hay una versión, el problema claramente es que todo eso no funciona, porque todas nuestras singularidades vienen de acciones de grupos, y claramente que en los espacios de Alexandrov tienes singularidades que son muchísimas más complicadas. Por eso te preguntaba antes de los grupos de isometría, porque los grupos de isometría sí son discretos y se realizan. Claro, es el mismo. Y el teorema de este que estás usando de Wheeler también se puede usar una versión así, porque se puede demostrar que un espacio de Alexandrov está estrictamente recubierto por un político CW. O sea, sí. Hay pedazos con los que creo que hay cachos que sí se podrían hacer, pero por eso preguntarse ya. Sí, claro que estamos pensando de seguir de esta forma, sí, pero no sé, no puedo conseguir. Claro, es correcto lo que dices, claro. Sí. Bueno, pues agradecemos a Manuel.